corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por nuevamente que nos podemos reunir en este modo virtual. También gracias, ya queda poco, esperemos que dentro de poco nos podamos reunir en nuestra iglesia Calle 23, en el local. Que el Señor bendiga ese día, que lo prepare, que prepare a todos nosotros para poder estar nuevamente juntos. Antes de comenzar esta reunión, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Dios Padre amado, Señor, te agradecemos por estos momentos, Señor, que podemos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, por este medio, Señor, quiero que tú hables en nuestros corazones, Señor, lo que tú quieras decirnos esta noche, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, bendice también a nuestro amigo, quizás que también lo escucha, Señor, a un amigo, Señor, que ya no es tuyo, Señor, que te esté bendiciendo, Señor, para que entienda, Señor, el Evangelio y pueda abrir su corazón a ti, Señor. Te bendice al predicador, que tú, Padre, has preparado, Señor, que nos dé, Señor, palabra del cielo, un mensaje sabio, de sabiduría, Señor, también de arrepentimiento, también que nos pueda confortar en nuestra vida espiritual cada día, Señor. Señor, de tu presencia, Señor, guárdanos, Señor, bendecinos, Señor, en todo momento, Señor. Te hacemos todo, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a cantar un himno, que es el himno número 117. Dice, tal como soy, dice su título, dice, tal como soy, sin más decir, que a otros yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz, perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu grande amor me vence, y con grato ardor servirte quiero, mi Señor. Bendito Cristo, vengo a ti. Muy bien, mis queridos hermanos, una vez más nos encontramos a través de este medio y dispuestos a compartir algo de la palabra de Dios que también nos hace, que tanto necesitamos día a día de su presencia, tanto necesitamos día a día de sus cuidados, tanto necesitamos de Él en cada momento de nuestra vida. Y también nos hace poder compartir y estar en comunión y lo que es tan importante para cada uno de nosotros, cada semana poder hacer memoria y recordar el sacrificio precioso, maravilloso que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario en beneficio tuyo y en beneficio mío. ¿Sí? Así que honremos al Señor en esta mañana haciendo memoria de Él, pero antes vamos a compartir
algo de la palabra de Dios, ¿sí? Les invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Versículo, vamos a leer del 7 al 11, ¿sí? El Señor está hablando aquí por alegorías una vez más, Por alegorías significa que está hablando por ilustraciones, ¿sí? Respecto a su relación con los suyos, que los trata aquí y los menciona como si fuesen ovejas, aquel animalito tan inofensivo, silencioso y sumiso, ¿sí? Dice la palabra de Dios. A ver, vamos a leer. Capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. El Señor aquí se representa como la puerta del redil. Él es la puerta del redil. Él es el buen pastor del rebaño. Él da su vida por las ovejas. Él les asegura alimento, seguridad, protección, ¿sí? El salmista escribe en el Salmo 103, dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Juan mismo aquí en el capítulo 10, antes de lo que hemos leído, en el versículo 4, dice que refiriéndose, dice, él va delante, refiriéndose al pastor, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Sí? Va delante porque conocen su voz. Y más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 27 y 28, permítanme que les lea, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Ah, qué pasaje precioso! Qué grande es nuestro Señor cuando podemos razonar y entender que Él es el pastor perfecto, es el pastor necesario, es el pastor que da su vida por cada uno de nosotros, que nos conoce, que nos llama por su nombre, por nuestro nombre. Él es distinto, Él es único, Él es soberano de todas las cosas, ¿sí? En Israel era muy conocido este oficio, el pastoreo. Era una ocupación que por siglos Israel estuvo en estas cuestiones de tener este tipo de animales, las ovejas, y cuidarlas, y el pastor era una imagen muy conocida por su trabajo. También este tipo de ilustraciones, como lo está haciendo el Señor, eran usadas en el Antiguo Testamento para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. Los fariseos se consideraban los pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados como falsos pastores. Como falsos pastores por los profetas en el Antiguo Testamento. Fíjense, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 23, dice: ustedes, dice Jehová, ustedes dispersaron, dice, ¿sí? Dispersaron, espantaron y no cuidaron las ovejas, el rebaño.
dispersaron, espantaron y no cuidaron. Jeremías capítulo 23, versículo 1. El Señor acá venía de un entredicho con los fariseos, y acá tenía la puja y tenía este problema el Señor, y venían por el tema de aquel, recuerde usted, en el capítulo 9, con respecto al ciego que el Señor había sanado. El Señor había sanado a un ciego de nacimiento, y lejos los fariseos, lejos de alegrarse por esta bendición que había tenido este hombre, de que había sido ciego de nacimiento y ahora tenía la vista, lejos de alegrarse con él, ¿sí? Al contrario, aún más lo cuestionaron, y cuestionaron a sus padres también, a tal punto que lo echaron de la sinagoga, ¿sí? Y aquí el Señor se compara con aquel pastor que cuida su rebaño. Él comienza diciendo acá, dice, yo soy la puerta. ¿Sí? Y es el tercer yo soy aquí del Señor en el Evangelio según San Juan, que San Juan tiene la exclusividad de los yo soy, de los 7 yo soy del Señor. En primer lugar, el Señor dice en primer lugar que es yo soy el pan de vida, ¿sí? En segundo lugar, Él es la luz del mundo. En tercer lugar, es la puerta, ¿sí? En cuarto lugar, Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. En quinto lugar dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? En sexto lugar dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, en séptimo lugar, Él dice, yo soy la vid verdadera. Vean ustedes que hay cosas en común que tenían allí en el pueblo de Israel, como la vid, como las ovejas, como el rebaño, como ese tipo de cosas que el Señor les ilustraba para que puedan entender con claridad. Él les habla de los pámpanos, les habla de la vid, les habla del olivo, del aceite, les habla de todas cosas que ellos podían ver permanentemente, que eran familiares a cada uno de ellos. Por eso, para entender un poquito más, tenemos que ver que había dos tipos de redil. Un redil era una construcción cercada con un único acceso controlado por un portero que dice que tenía una llave inclusive, ¿sí? Donde las ovejas estaban seguras. Pero también había un segundo redil de una construcción improvisada, porque quizás lo agarraba en la noche y tenía que improvisar algo allí en el lugar donde se encontraba, con arbustos, con piedras, con espinos y demás, y quedaba una sola abertura en la cual el pastor se ponía en el medio, se cruzaba allí, así que cualquier ladrón, cualquier salteador, cualquier animal que quería entrar por alguna oveja, tenía que pasar por donde estaba el pastor. Y he ahí el beneficio de aquellas ovejas, que era el pastor que dice que daba su vida por ellas y la cuidaba celosamente. Sin duda aquí el Señor está anunciando la formación de su iglesia, porque mirá lo que dice un poquito más adelante en Juan capítulo 10, versículo 16. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino para todo el mundo, para todos y cada uno. Y no solamente como aquel que echaron de la sinagoga, aquel judío que echaron de la sinagoga que había recibido la vista y le siguió al Señor, también aquellos que no eran judíos, aquellos gentiles que se fueron sumando y le siguieron y vieron sus milagros y escucharon su palabra y escucharon su voz y le siguieron. Y hoy están disfrutando de las glorias como algún día lo vamos a hacer cada uno de nosotros. No tengo dudas de esto, mis queridos.
el pastor en el occidente, porque era distinto de occidente y de oriente, en el oriente el pastor iba adelante, como dice aquí en la palabra, dice que el pastor iba adelante y las ovejas oyen su voz y le siguen. Busquen, si alguno quiere buscar algún videíto por ahí en YouTube, y busquen pastor, ovejas, y van a ver cómo pueden 20 personas distintas llamar a las ovejas y ni siquiera le van a prestar nada de atención. Ahora, cuando escuchan la voz del pastor, levantan la cabeza todas juntas, giran la cabeza hacia donde está el pastor y automáticamente van directamente a donde está el pastor, porque escucharon la voz del pastor y le siguieron inmediatamente. Es maravilloso poder verlo. Les invito a verlo si no lo han visto. Es precioso poder ver eso. En el versículo 8 que hemos leído, dice que el ladrón y salteador viene a causar daño y perjuicio. No viene a otra cosa. El ladrón y el salteador viene a causar daño y perjuicio. Y no entra por la puerta. No tiene llave ni derecho legal para poder hacerlo. Siempre busca la sorpresa y el descuido. Siempre ha sido así. ¿Para qué? Para hacer daño. Los ladrones que vemos hoy con tanta frecuencia en los noticieros y demás, ¿cuántos de nosotros hemos sido robados? Y siempre fue porque hemos estado descuidados en alguna oportunidad. Hemos estado descuidados en alguna oportunidad y quizás ahí es donde aprovecha el ladrón y el salteador, el enemigo, para poder quitarnos, arrebatarnos, robarnos, lastimarnos y dañarnos. ¿Sí? Miren ahora, vamos a leer en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, miren lo que dice. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿sí?, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso también el león anda buscando y acechando la presa, ¿sí? Y por eso sigilosamente se arrima, y cuando hay alguna presa descuidada, es allí donde ataca. Y cuando el león ataca y logra tomar su presa, es muy difícil que esa presa pueda escurrirse de entre sus garras. Es un final ya prácticamente anunciado. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos ser cuidadosos, debemos velar, debemos estar atentos, no descuidados. ¿Cuántas veces hemos sido sorprendidos? ¿Cuántas veces somos sorprendidos cada día en alguna falta, en algo que realmente nos supera y cometemos aquello que no queremos cometer, decimos lo que no queremos decir, pensamos lo que no queremos pensar? ¿Cuántas veces nos suceden estas cosas? Es por eso que debemos acudir permanentemente al Señor. Él es quien nos cuida, Él es quien nos toma en sus manos, Él es quien nos abraza, Él es quien nos protege, nos pone bajo sus alas de protección. El diablo es el enemigo de nuestras almas. Pero ¿sabes una cosa? Él fue derrotado. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Aquel día que el Señor Jesús fue crucificado y su sangre preciosa derramada, el enemigo creyó obtener una victoria que no fue tal. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que al tercer día, aquella tumba quedó vacía. ¿Por qué? Porque mi Señor resucitó. Ah, mis queridos, aquel momento donde tanto Juan como Pedro, María, Marta corren a ver la tumba del Señor y la encuentran vacía. Yo no me imagino la cara de cada uno de ellos, la cara de sorpresa, de admiración,
La cara de incredulidad seguramente. Un corazón palpitante. Incrédulos de lo que había pasado. Que muy poquito tiempo después iban a entender, comprender y ver a su Señor resucitado. Es así la victoria de mi Señor. Él resucitó. Y esa resurrección, mis queridos, esa tumba vacía, es el argumento y la garantía de nuestra fe. Ese debe ser nuestro argumento, nuestra garantía de cada día, de nuestra fe. Esa tumba vacía nos tiene que animar, nos tiene que sostener. Esa tumba vacía, como dice esa canción hermosa que cantamos, solemos cantar, la tumba vacía es nuestra canción. Esa tumba vacía es la que nos tiene que dar letra para enfrentarnos a alguien y poder decirle: yo creo en un Dios vivo, en un Dios que me cuida, en un Dios que me salvó, en un Dios que me dio paz, en un Dios que me dio esperanza, en un Dios en el cual espero venga a buscarme y estar con Él para siempre jamás. ¿Alguna duda tenemos de esa? Ninguna duda yo tengo. Y seguro vos tampoco tenés ninguna duda de esto. ¿Por qué? Porque el Señor cumple con su palabra, cumple con sus promesas. Sus promesas son en el sí, en el amén. Y Él no es mentiroso, no es de dudar de nadie. Y si me prometió que me iba a venir a buscar, me va a venir a buscar. Si estoy vivo me llevará. Y si me tocó pasar por la muerte que en cualquier momento puede llegar, sé a dónde voy a estar. En su presencia para siempre jamás. No tengo duda de esto y es mi esperanza que nadie me puede arrebatar, nadie me puede quitar. Y es esa esperanza viva la cual predico, la cual hablo, la cual cuento. Y muchos quedan sorprendidos muchas veces cuando hablamos y le decimos que vamos a ir al cielo y nos miran quizás con ironía, algunas veces, otras veces con incredulidad, otras veces sorprendidos. Pero el mensaje entra y tiene que llegar a sus corazones. Debería llegar a sus corazones. Así que esa tumba vacía nos tiene que estimular cada día a hablar del Señor. Y a predicar su palabra, a ser buenos hijos de Dios, a que nuestro testimonio esté acorde a lo que predicamos, a lo que decimos y a lo que hacemos. El versículo 9 dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. No se menciona acá otra entrada. No hay una ventana, no hay una chimenea. Dice: yo soy la puerta solamente. El hombre en su afán, en su incredulidad, en su orgullo, quiere llegar al cielo, quiere encontrar a Dios, pero de la manera que él quiere. Y no es así, no es así. Quiere ganar el cielo predicando y tocando timbre. ¿Cuántos timbres hay que tengo que ganar para llegar al cielo? No lo sé. A Jesús por María vemos quizás algunos eslogan por allí también. Y lo que nunca entendió el hombre, o pocas veces, es que es por gracia. Es por gracia, la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido de Dios. Que hoy yo tengo y aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador personal tenemos. Es maravilloso esto, poder entender que es un regalo, que no hay que hacer nada, que es por gracia, que hay que reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos separó de Dios. Y el Señor Jesucristo vino a ser ese puente maravilloso que nos devolvió la esperanza de poder tener una nueva relación con Dios, y segura relación con Dios. Él es el verdadero pastor. Él es el que la llama por su nombre, es el que la saca, es el que la conduce a los pastos. Es aquel que
puede dejar las 99 para ir a buscar aquella perdida. Y como lo hizo conmigo, un día me vino a buscar, me alzó en sus brazos, me acobijó, me cuidó, me curó, me sanó y me devolvió el redil y me puso en el redil. Ese es mi Dios, ese es mi Señor, a quien yo amo profundamente, a quien yo amo profundamente. De Él recibimos solamente el bien. Pablo lo dice esto allí cuando les está hablando a aquellos de Listra que luego lo apedrean. De Él recibimos solamente el bien. La iglesia, o sea, nosotros, es como un rebaño dentro del mundo. Expuesta a ladrones, a salteadores, ¿sí? Que se introducen vestidos de ovejas. Y podemos ver en la televisión y en tantos lugares, pare de sufrir, y programas, y la gente escucha, mira, ve, y pare de sufrir, y prometen lo que no pueden cumplir. Son impostores religiosos, son asesinos de almas. No predican la palabra la sacan de contexto. Por eso debemos tener ojo, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que vemos. Proverbios 4:20 nos dice del 4:20 al 23, nos está hablando de que debemos inclinar el oído a escuchar la voz de Dios y que nuestro corazón tiene que estar atento a esto para que la palabra, al entrar por el oído, la podamos razonar, baje al corazón y luego la pongamos por obra. Debemos servir al Señor con amor y por amor. Aunque el servicio es una opción, aunque debería ser una obligación de servir al Señor por amor. A veces decidimos no servir, a veces decidimos, no, esto no lo voy a hacer, aquello tampoco. Debe ser una obligación servir al Señor, ¿sí? Y no una opción. ¿Sí? Que baje al corazón, como aquellos que estuvieron con el Señor en su momento. Recuerdan aquel pasaje donde van camino a Emaús y el Señor se les arrima, dice que vela sus ojos para que no le conozcan y les platica las escrituras. Dice, ¿qué ha acontecido acá? Dice que eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado, y el Señor después se pone a hablar con ellos y les habla de las escrituras y de repente se va. Y sus ojos pueden entender y ver que el Señor ya no estaba con ellos, y se dieron cuenta que era el Señor, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las cosas que estaban por venir y lo que había acontecido? ¿No ardía nuestro corazón? Oído atento y un corazón dispuesto. Samuel estaba acostado y escuchaba la voz de Dios. Hasta que entendió que quien lo llamaba era el Señor. ¿Sí? Y allí se presentó delante de Dios, dispuesto, con una disposición la cual debemos tener cada uno de nosotros. ¿Sí? El mismo apóstol Pedro tiene que decirle, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? ¿Queréis vosotros también iros, como muchos se habían ido dejando al Señor? ¿Quieren ustedes también irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso el apóstol Pablo también escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 16, y les dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Él more abundantemente. Porque en esta palabra, en esta Biblia, es tan abundante la palabra, es inagotable lo que tenemos para conocer a nuestro buen Dios. ¿Sí? Esa palabra que more en nosotros. Al entrar al rebaño,
gozamos de los beneficios. Gozamos de los beneficios. Y dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que tenemos y esto es lo que quería compartir en esta mañana. Quizás un mensaje un poco de aliento en este tiempo difícil que parece que nunca va a terminar y se va a extender. Entonces, traer una palabra fresca, una palabra de aliento, que el Señor está con nosotros permanentemente, que nos cuida, que nos abriga, que nos cobija, que está a nuestro cuidado. Él es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador también. Y nos atenemos a su voluntad también. ¿Sí? Entonces yo te animo y te estimulo a que confíes en el Señor profundamente, a que te reavives tu fe en el Señor, a que pienses en aquella tumba vacía y que esa tumba vacía sea tu canción de cada día. Y ahora, al hacer memoria del Señor, que lo hagamos con un corazón abierto y agradecido, diciéndole, Señor, gracias. Gracias porque sos mi pastor, gracias porque me rescataste, me lavaste, me levantaste, me sanaste y me trajiste a tu redil, me trajiste a tu rebaño. Gracias, Señor. Gracias por haber dado tu vida por mí, por haber muerto en aquella cruz voluntariamente y haber derramado tu sangre preciosa para limpiar mis pecados. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y podamos gozarnos en la comunión unos con otros a pesar de vernos a través de este medio, pero no que no se apague el gozo que hay en nosotros y que el Señor nos bendiga en esta semana, nos ilumine, nos ayude y esté con cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. El tiempo sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. Agradecemos primeramente al Señor por su palabra y también al hermano que fue preparado para poner este mensaje, que sea de bendición para nuestra vida, y también para nuestros amigos que ya han escuchado este mensaje a través del medio virtual, que tú, Señor, estés bendiciendo, Señor. También te pedimos, Señor, que tú ahora, Señor, nos guardes, Señor, esta semana que hemos comenzado, a la próxima reunión, que nos estés protegiendo, Señor, que nos estés apartando, Señor, de este mal, Señor, que acecha esta humanidad, Señor. También te pido, Señor, que oremos, que, Señor, pidamos por los enfermos, que tú, Señor, los estés bendiciendo. Tenemos varios enfermos en esta iglesia, que tú, Señor, obre en su vida, Señor, que le pase su corazón, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, hasta la próxima reunión. Gracias, te pedimos que nos bendiga, Señor, y también oremos, Señor. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, por esta reunión que hemos tenido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que fue puesta, Señor. Que tú, Señor, la abras a nuestros corazones, Señor, que tú, Padre, nos des sabiduría, Señor, para entender, comprender, Señor, y llevar a la práctica, Señor, todo lo que hemos escuchado, Señor. Bendice nuestra vida, Señor, para estar más aferrado a ti, Señor, porque, Señor, no miremos tanto al mundo, Señor, que miremos a ti solamente, Señor. Bendice para sus corazones, Señor, que quizás han escuchado tus palabras, Señor, que te tiene la razón tuyo, que, Señor, que entienda, Señor, que tú eres el Señor de este mundo, el Señor del cielo, el Señor de la tierra, tú eres el único Señor. Por eso, bendice esos corazones, también bendice a cada uno de nosotros, Señor. Te bendice, Señor, esta semana que comienza, que tú nos estés protegiendo, guardando, bendiciendo en nuestro trabajo, en nuestro entorno, Señor. Dejamos todas tus manos, Señor. Ahora te pedimos que nos bendiga, Señor, a partir de este momento. Te agradecemos todo, te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. música del cielo vamos a cantar.
escuchas cuando canta.